Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Cara a Cara con Miguel Correa, programa emitido por TV5, canal local del cable operador Claro, en señal 104 digital y en señal 17 análoga. Saludo especial también a los que nos ven por redes sociales. Estamos en vivo y en directo por Facebook Live. Como siempre, cada día en compañía de invitados especiales, temas esenciales para los ciudadanos de Florencia y el departamento de Caquetá. En este caso, queremos darle continuidad a algo que presentamos el primer día que emitimos nuestro espacio: el consumo de sustancias psicoactivas, disparado en Florencia, en el departamento de Caquetá, en Colombia. Pasamos de ser un país exportador de alcaloides, de alucinógenos, a ser consumidor. Pero este tema tiene que tener a alguien muy especial para hablar, que haya vivido esa experiencia, pero también que sea especialista en adicciones. El representante legal de la Fundación Alcatraz, el psicólogo especialista en adicciones, Jairo Trujillo, nos acompaña en el día de hoy. Es un gusto saludarlo, doctor Jairo, y bienvenido a Cara a Cara con Miguel Correa. Miguel, buenos días. Nuevo agradecido. Es una nueva experiencia en este maravilloso programa Cara a Cara con Miguel Correa. Es un programa que está llegando a todos los hogares. Hay mucha gente inquieta, precisamente desde las 10 de la mañana, con ánimos de ver novedades y temas que son de suma importancia, sobre todo para la comunidad. Nuevamente gracias, Miguel, y aquí vamos a informar a la población frente a un tema que está desde hace muchos años generando cierta preocupación a nivel nacional. Muy bien. El tema de sustancias psicoactivas, pues obviamente tiene unos orígenes, tiene, digamos, unas referencias. ¿Cómo podemos conocer o cómo podemos ilustrar a los televidentes y a los de las redes sociales que nos ven en este momento para diferenciar qué es una sustancia psicoactiva, en palabras del especialista Jairo Trujillo? Bueno, Miguel, una sustancia psicoactiva, o como se le llama comúnmente droga, es una sustancia o bien de origen natural o origen químico, de naturaleza química, que al ser introducida en un organismo modifica su manera de percibir la realidad. Es decir, en la mayoría de las veces distorsiona esta realidad. Estas sustancias relajan, excitan, generan en la persona que la consume unas alteraciones de tipo orgánico, de tipo emocional, psíquico. Sabemos que hay diferentes maneras de consumir la sustancia. Estas sustancias pueden ser inyectadas, inhaladas, esnifadas, tragadas, bebidas. Las formas son variadas, Miguel. Bueno, pero el comportamiento inclusive puede ser muy violento, depresivo. ¿Hasta dónde puede llegar una persona que consume sustancias psicoactivas? Generalmente la persona que consume una sustancia busca alterar su estado emocional, su estado anímico. Al inicio él no sabe con qué tipo de droga va a enfrentar, va a alterar su conciencia. Entonces los primeros consumos, las personas, generalmente los impactos en el primer consumo no son lo que las personas buscan en particular, pero el organismo empieza a adaptarse. Por ello es que es importante hablar que las condiciones que se debe entender para que se dé la drogadicción en un sujeto. Tiene que existir una sustancia, Miguel, una sustancia que sea capaz de modificar el sistema nervioso central. La persona debe tener unas condiciones biológicas que sean afín con su organismo, y debe haber unas condiciones ambientales que sean afín a esas dos situaciones anteriores. Pero el tema de drogadicción, dependencia, cuando ya se configura como una dependencia, es porque estas tres condiciones se tienen que, al unísono, tienen que darse. Es decir, no todo aquel que consume drogas termina siendo un drogadicto. Lo que sí se podemos decir es que ya
como un factor de riesgo inicial y personal está el consumo experiencial. La primera experiencia de consumo ya como tal es un factor de riesgo. O sea que camina sobre una cornisa, podemos decir, hablándolo claro. De una manera muy coloquial, podríamos decir la cuerda floja. Si bien es cierto, no todo aquel que consume drogas, sustancias psicoactivas termina siendo un drogadicto, hay algunos que transitan por unas fases de consumo perjudicial sin llegar a la categoría como drogadicto. Vemos personas que consumen alcohol y transitan en la fase de consumidor de consumo perjudicial por muchos años, y cuando hablamos de consumo perjudicial es porque no solamente afecta el individuo como tal, desde su parte emotiva, su parte psíquica, sino su parte física, y cada que se va presentando esos deterioros en esas dos dimensiones, pues va generando en todos los que rodean, en este caso la familia es la más inmediata, que empieza a recibir de una forma devastadora todos los estragos que los consumos generan. Y además que esto perjudica también la armonía y la paciencia, digamos, en la familia es la principal afectada. ¿Cómo se puede restablecer o cómo se puede ayudar desde la familia para aquellas personas que están en este tema del consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, lo primero hay que entender la enfermedad cuando se categoriza como una enfermedad. Hay que entender al consumidor, no hay que rechazarlo. Si bien es cierto, hay conductas que uno como persona no las puede tolerar, sí hay que establecer una muy buena comunicación con él, sobre todo informarnos, educarnos al respecto, y una de las claves más importantes es pedir ayuda, pero saber a quién se le pide ayuda. Muy bien, en este caso ya quedamos claros que es una sustancia psicoactiva, pero tienen que darse diferentes maneras, diferentes formas para que un individuo pueda, o una persona pueda volverse drogadicto, ¿sí? Hay unas fases, hay unos motivos, hay unos temas, hay unos acompañamientos, compañías, licor. ¿Cómo se puede llegar a ser un drogadicto en este proceso? Bueno, existen muchos factores de riesgo, Miguel. Hay unos factores de riesgo de carácter personal, de carácter individual. Eso tiene que ver con personas que son impulsivas, que tienen poco control de sus impulsos, tienen baja autoestima, no son selectivos en sus amistades, sobre todo el joven. El joven que dentro de su círculo de amigos más cercanos tiene entre 3 y 4 consumidores, es un joven que está en una situación de riesgo para llegar a consumir drogas y pasar desde esa fase experimental a una etapa mucho más comprometida, es decir, que comprometa más al individuo como tal. La escuela, si bien es un sitio donde el joven tiene la oportunidad de incorporar unos elementos formativos, educativos, también en esa reúne unas condiciones de socialización. Y para nada, no somos ajenos que las instituciones educativas están permeadas por el consumo de sustancias, y hay algo que es la presión de grupo, el encuentro entre pares, hace que el consumo se vuelva como un contagio social, adquiera las dimensiones de contagio social. También pueden existir otros motivos, doctor Jairo. En este caso influye, como decíamos con anterioridad, la familia es la base fundamental para que el individuo pues se pueda sostener, y con esos valores y principios pues pueda llegar a rechazar esta clase de tentaciones. Claro, sobre todo hay un país donde el concepto de familia
lo tienen muy claro y eso reza un proverbio africano, ¿no? En la formación del individuo, de la niña y del niño, toda la tribu tiene que hacer presencia, toda la tribu tiene que actuar con el ánimo de hacer de ese individuo una persona valiosa. En la familia es donde se educa, Miguel. En la familia es donde se incorporan las normas, los valores, los límites, donde el niño adquiere confianza, y esa confianza se la brinda la mamá. En el proceso de desarrollo de ese pequeño, cada que el niño llora y la madre le asiste a ese llamado del niño de forma inmediata, oportuna y eficaz, ese niño va adquiriendo confianza. El acompañamiento que le hacen los padres, hay que entender como los roles del papá y de la mamá. La mamá brinda confianza, pero el padre genera autonomía en el individuo, en la niña o el niño. El amor de la madre reúne unas condiciones muy importantes. Es del afecto, el cariño. El padre mide más el cariño de los hijos hacia él, es en la forma de ellos de producir. Por eso considero que el rendimiento académico afecta más al padre que a la madre. Por eso es que generalmente cuando un joven tiene problemas en la institución educativa, los padres como que delegan esa responsabilidad, porque entiende que la madre reúne unas características que le permiten y facilitan más sortear ese tipo de dificultades. Muy bien, pues él es Jairo Trujillo, psicólogo especialista en adicciones, representante legal de la Fundación Alcatraz, quien hace un trabajo muy importante en el departamento de Caquetá con diferentes proyectos. Por eso, hoy a petición de los televidentes, pues quisimos retomar el tema que con semanas anteriores tuvimos aquí en Cara a Cara con Miguel Correa. No se mueva y ya regresamos aquí desde los estudios de TV5 con Cara a Cara con Miguel Correa. Consumo de sustancias psicoactivas en nuestros hogares, específicamente alguien de nuestra familia sufre esta enfermedad porque es una enfermedad de salud pública, catalogada así por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Aquí debatiendo y charlando en la compañía de Jairo Trujillo, quien es especialista en adicciones y representante legal de la Fundación Alcatraz. Bueno, el psicólogo, hay que ser, digamos, en esto muy pedagógico y también enseñar, y sobre todo a los padres, ¿por qué los jóvenes en Florencia, en el Caquetá, en Colombia, en nuestro país y en nuestras casas, están consumiendo sustancias psicoactivas? Bueno, hay que entender la naturaleza de ser joven. Hay una gran diferencia entre el adulto y el joven en lo que tiene que ver con la curiosidad. Los adultos llegamos a cierta edad de que ya nos sentimos difícilmente, muchas cosas nos asombran o nos generan curiosidad. Esta es una situación que los jóvenes están sobre la piel. Ellos son curiosos, es la naturaleza, es normal en toda persona, entonces eso se convierte como en un factor de riesgo. Hay que entender también la presión de grupo. Los jóvenes generan presión entre sus pares y muchas veces esa presión la generan frente al consumo. Generalmente las primeras drogas, las drogas más sociales, el tabaco, el alcohol, incursionando otras drogas que se conocen como drogas ilícitas, partiendo del cannabis, bazuco, cocaína. Hay otra situación que es por sentirse adultos, por sentirse grandes, por ser reconocidos, o porque en ese determinado sitio una condición para estar allá y sentirse bien es consumir droga, es decir, lo establecen como una moda, como actualidad. Eso es una de las situaciones que se dan. Pero ¿cómo detectar a ese sujeto, a esa persona, a ese joven, a ese adulto que está consumiendo drogas, que es un drogadicto? Mire, Miguel, eso es una labor que debe de conocerla el padre de familia, la persona adulta que conviva con un menor
y ellos tienen que tenerlas claro. Hay unas condiciones que se dan para uno detectar cuando una persona está iniciando en el consumo de droga. Una de las características particulares es la pérdida del apetito, o bien porque pierde el apetito o bien porque se le abre el apetito. Una de las sustancias que hace que se pierda el apetito es precisamente los estimulantes, en ese orden la cocaína, el bazuco, hace que la persona pierda el apetito por sus características que adormecen el estómago, anestesia. La marihuana presenta unas características precisamente contrarias. El cannabis hace que la persona altere la forma normal de un órgano del cuerpo que llama, sobre todo del cerebro, que llama hipotálamo. Entonces él piratea y así la persona haya unos minutos antes haber comido, una vez consume cannabis, lo piratea y hace que sienta cierto apetito, pero es un apetito voraz. Los cambios en el estado anímico, el sujeto pasa de un estado emocionalmente jovial a un estado de ánimo irritable. Los olores en los cuartos de los jóvenes cambian en la persona. Cuando uno siente cierta curiosidad, que siente uno cierta duda frente a que si mi hijo está consumiendo droga, mi esposo, un familiar, el cabello tiene una particularidad, es que cuando la persona fuma, la persona consume droga, el cabello se impregna de esa sustancia, de ese olor. Que en el cuarto el joven tenga diferentes frascos con ambientadores, eso hace que permanentemente llegue a la casa y lo ve usted que está mascando chicle, que está chupando una menta, o de pronto que entre su cajón, donde las cosas, como ellos suelen esconderlas también, unas gotas, vicina, porque si consume marihuana se gotean, porque es que la marihuana genera algo que se llama la paradoja canábica, que es que los ojos miosis, los ojos se le achican, se le ponen pequeñitos y redondos. El bazuco, al contrario, la persona que consume cocaína o bazuco presenta midriasis, los ojos se le ponen, parece que estuviera aterrado, asustado, y generalmente es así, porque es que el bazuco y la cocaína generan cuadros psicóticos, cuadros persecutorios, maníacos. Hay muchas formas, manchas en los dedos, que suele ir al colegio con un frasco de desodorante o de loción o de perfume para que una vez llegara a la casa se ha echado perfume. Es decir, hay muchos elementos y eso es muy importante que los padres de la familia los conozcan, los adultos que conviven con jóvenes. Esas características son muy importantes. Muy bien, ya finalizando nuestra entrevista con Jairo Trujillo, ¿cuál sería, digamos, el consejo? ¿Cuál sería, digamos, el consejo profesional de un psicólogo especialista en adicciones? Pero también para tener en cuenta como esa parte casera, esa parte amorosa, esa parte familiar, para que obviamente el individuo o aquella persona que está amenazada por esta enfermedad se sienta protegido, se sienta respaldado, se sienta querido por su familia, por sus seres queridos. Valga la redundancia. Contra los factores de riesgo, el más importante es prevenir. Después de prevenir no hay nada más importante. Ese es el único antídoto para que se dé la drogadicción. Hay que establecer diálogos permanentes con nuestros hijos, hay que escucharlos, hay que cuestionarlos, hay que preguntarles, hay que acompañarlos. Hay veces, pero hay algo que es muy importante, Miguel, es sin generar en esa dinámica un hastío en ellos, porque entonces ellos sienten que le estamos respirando en el hombro, en el cuello, es decir, no ser incómodos. Y otra cosa muy importante, que eso sí, yo he visto que no es solamente es un problema de nuestro departamento, sino que es un problema a nivel nacional. La gente, el padre de familia, o está desinformado o está mal informado. Es decir, vemos que en las personas que tienen esa responsabilidad de educar al interior de las instituciones educativas, de las empresas,
en educación preventiva frente al consumo de droga no están formados, no están capacitados, entonces desinforman a la comunidad. Yo creería que la capacidad de respuesta de la institución es importante y somos padres de familia, por Dios, Miguel, ¿a quién más, frente a quién más tenemos esa obligación, esa responsabilidad de proyectarles afecto, cariño y acompañamiento que a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja? Muy bien, pues que sea esta la oportunidad, doctor Jairo, para que usted como psicólogo envíe ese mensaje y esos consejos para que puedan actuar esas familias o aquellas familias que ya están afectadas. ¿Dónde lo pueden localizar? ¿Dónde queda su oficina? ¿Cuáles son los números de celular? Y por redes sociales, ¿cómo lo pueden ubicar? Bueno, padres de familia, televidencia, yo estoy convencido que la prevención es el instrumento más importante frente al consumo de drogas y sobre a una cantidad de conductas que se podían calificar como disruptivas. Nosotros, la Fundación Alcatraz está ubicada en el barrio La Estrella, en la carrera 9, número 714. Nuestro número de contacto es el 312-402-8167. Yo soy psicólogo de formación psicólogo y soy especialista en adicciones, con una experiencia de vida que considero que es muy importante y convencido de que cuando se encuentra uno frente a una situación que le genere preocupación, lo más recomendable es pedir ayuda, y hay que pedir ayuda a las personas especialistas en el tema. Muy bien, y a tiempo, que hay que pedirla también, esa asesoría profesional, porque para eso están aquellos que han tenido, como Jairo Trujillo, la experiencia de vida, una historia de vida, y que han salido adelante a pesar de las circunstancias. Por eso hoy lo destacamos aquí en nuestro espacio en Cara a Cara con Miguel Correa. No se mueva, ya regresamos.